¿Estamos todos preparados? Siendo las 10:32, iniciamos, ¿sí? Como todas las actividades que hacemos, siempre le pedimos al Señor que nos ayude, ¿cierto? Y vamos a orar para el inicio de esta escuela. Oramos. Amado Señor, te damos las gracias por este momento donde podemos escudriñar las Escrituras, Señor, donde podemos aprender de tu palabra, Señor, donde podemos edificarnos, Señor. Ayúdanos, Señor, ayuda al maestro, Señor, y también ayuda a los alumnos, Señor, en esta porción que vamos a ver hoy día, para efectos de aprender, para que podamos aplicarlas con sabiduría, Señor, en el futuro, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, invitamos a los alumnos más pequeños y los jóvenes, ¿cierto?, a sus distintas escuelas. Y los que son más jóvenes se quedan aquí. Esa es la idea, ¿sí? Bien. Los jóvenes de espíritu, bien, muy buena acotación. Perfecto. ¿Qué porción vamos a ver hoy día? Hechos, excelente, sí, un buen aporte desde un punto de vista. ¿Algún capítulo en particular? ¿Podríamos partir con el capítulo 1 o continuamos con el de la semana pasada? Vamos a continuar con el de la semana pasada, perfecto. Vamos a abordar un capítulo que es más o menos extenso, pero por razones de comprensión y para efectos de que veamos varios detalles que aparecen, vamos a ver una porción. Los invito a que abran su Biblia en el capítulo 10 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Y dice así, ¿todos en el capítulo 10? ¿Sí? Perfecto. Dice así, Pedro y Cornelio. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Fin del párrafo. ¿Qué es lo que está sucediendo en este párrafo? Recuerdan que hemos estado leyendo en las últimas clases el libro de los Hechos, ¿cierto? Descubriendo cómo Cristo edifica su iglesia, la iglesia primitiva. Descubriendo cómo el Evangelio es anunciado por todo el Imperio Romano. A propósito del Imperio Romano tenemos una lámina que mostrar. A través del ministerio del Espíritu Santo, primero a los judíos y luego a los samaritanos. ¿Se acuerdan de Felipe y el etíope? ¿Sí? ¿En qué lugar ocurrió? Cercano a el camino entre Jerusalén y Jope. ¿Sí? La conversión de Saulo, ¿dónde ocurrió? Camino a Damasco, ¿cierto? Y luego seguimos, lo último que vimos fue a Pedro, que estaba en Jope, después de haber pasado por Lida y Sarón. ¿Sí? ¿Sí me ayudan con el mapa? Lo que están viendo ahí, ¿cierto? Es el mapa de la zona de Judea en verde. ¿Sí? Abajo en el mapa está Jerusalén. ¿Sí? ¿Sí? Desde Jerusalén, ¿qué es lo que ocurrió? Se esparcieron. ¿Sí? Y luego vimos a Felipe, que se encontró con el etíope camino iba desplazando hacia el sur, ¿cierto? Y luego
termina Felipe en Jope. Luego vemos a Pedro, que estuvo en Lida, y en la clase anterior llegó a Jope. ¿Se acuerdan dónde? ¿Con quién estuvo alojando? ¿O fue recibido por? Por otro Simón, que tenía una característica. Era un curtidor, exactamente. Tenemos entonces a Pedro y a Jope, perdón, a Pedro y a Felipe en algún momento en Jope, pero luego Felipe se traslada y se asienta en Cesarea, se dice en la Biblia, y continúa predicando el Evangelio. Este es el contexto. El Imperio Romano, está Judea, y Lucas nos lleva en su relato a Cesarea. ¿Sí? Dice, había en Cesarea. Cesarea Marítima aparece ahí. Cesarea se halla como a 100 kilómetros al noroeste de Jerusalén y como a 50 kilómetros al norte de Jope. Es una ciudad edificada por Herodes el Grande en honor a el emperador romano Augusto, siendo en tiempo de los apóstoles sede del procurador romano. Estaba situada a unos 100 kilómetros de Jerusalén en dirección sudeste a la costa mediterránea. Como sede del procurador romano, Cesarea tenía una guarnición militar. En Judea habían 2 guarniciones militares, cada una asentada en distintos lugares. Uno de ellos era Cesarea. En esta guarnición estaba Cornelio, que era centurión. Aun cuando la palabra centuria nos da la idea de 100, en realidad el centurión estaba a cargo de 70 a 80 personas, 70 a 80 hombres. ¿Sí? Las legiones estaban acantonadas en 2 ciudades romanas principales de Palestina, en Sebaste, que es el lugar en Samaria, y Cesarea, el principal puerto marítimo de Herodes. En general, el Imperio Romano se desplazaba a través del mar Mediterráneo, ¿sí? Y ubicaba las fuerzas militares en distintos lugares estratégicos. En Judea, principalmente, las fuerzas estaban para mantener el orden, pero permitían los temas religiosos, ¿sí? Los romanos se interesaban más que nada en un tema de orden y de tributos, más que de imponer temas religiosos. Seguimos con Cornelio. Dice el versículo, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba para siempre. Cornelio era un gentil, ¿sí? Es un gentil, pero tenía una particularidad. Esta descripción de piadoso y temeroso de Dios es algo que nos da una señal, ¿sí? Probablemente cuando los soldados se desplazaban de un lugar a otro, llevaban a su familia y estaban mucho tiempo, y normalmente iban asimilando o iban observando las distintas religiones. Es el caso probablemente de Cornelio, quien llegó a conocer la religión judía y la aceptó y aceptaba como único Dios al Dios de Israel, ¿sí? Sin duda era también un asistente asiduo a los sábados de la sinagoga, y este mismo sentimiento y forma alcanzaba a toda su casa, debiendo entenderse el término no solo como a su propia familia, sino a los que estaban a su servicio personal. El hecho de hablar de piadoso y temeroso habla de, o da la idea de que es simpatizante del judaísmo, lo que en algunos textos se habla de un prosélito, ¿sí? Un temeroso de Dios, un prosélito. Perdón. Pablo menciona en varios lugares, y en varios lugares de la Biblia se menciona el término temerosos de Dios. Como temeroso de Dios podemos entender a un prosélito, un convertido al judaísmo, ¿sí? No es un completo judío desde el punto de vista de que no se ha circuncidado. Lo que hace es seguir las costumbres, ¿sí? Sigue las costumbres, escucha la palabra, ¿cierto? Asiste a las reuniones, pero no es un completo judío en rigor, ¿sí? No pensemos que los judíos evangelizaban o trataban de traer a los gentiles
a su creencia. No, lo que conocemos de los judíos es que ellos apartaban a aquellos que no eran de su misma creencia, ¿cierto? De hecho, Dios les impone no casarse con aquellos que no son de su misma creencia. Por lo tanto, no podemos entender a este Cornelio como que fue evangelizado por los judíos, sino al revés. Cornelio se acercó a la religión judía. Cuando hablamos de temeroso de Dios, por ejemplo, en Job, uno de los adjetivos o uno de los descriptores que habla de Job es temeroso de Dios. Cuando vemos en Juan también habla de temerosos de Dios. En distintos lugares de la Biblia se menciona. ¿Y por qué estos temerosos de Dios? Bueno, porque ellos, al ser cercanos a la religión judía, creían en un solo Dios, habían escuchado las Escrituras y por lo tanto estos temerosos de Dios eran realmente los que conocían de más cerca las Escrituras y podían entender mucho mejor la venida del Mesías y qué papel había jugado Cristo en la venida del Mesías, ¿sí? De hecho, en la conversión que hemos visto, muchos de los que se mencionan en la Biblia son prosélitos, son aquellos que ya conocían o creían en un solo Dios. Sabemos que Cornelio y su casa eran incircuncisos, no necesariamente porque lo menciona Lucas, sino porque lo describe Pedro. A Pedro le he reprochado más adelante, aquí le estoy dando un adelanto, le he reprochado que se haya juntado con los incircuncisos, ¿sí? Por eso sabemos que Cornelio y su familia no eran circuncidados. Además de limosnas, al pueblo, como lo decía, practicaba la oración y oraba a Dios siempre. Esta oración siempre probablemente implicaba en forma continua. En rigor, los judíos oraban constantemente en varios momentos del día, ¿sí? Habitualmente en 3 horas del día. Y en este caso es lo que va a citar Lucas dentro de su relato. La visión de Cornelio, en el versículo 3 dice, este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Este piadoso varón tiene una visión. No es una visión en sueños imprecisa, sino es muy precisa, ¿sí? Le dice, Lucas en el relato habla de algo claramente, ¿sí? Y luego lo confirma Cornelio en su relato. En el versículo 30 del mismo capítulo, Cornelio le cuenta a Pedro y le dice, hace 4 días a esta hora yo estaba en ayunas. El ayuno también es parte de las creencias o de las tradiciones judías. Y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Esa es la descripción que hace Cornelio. Pedro señala luego, en otro comentario, cuando se reúne con los discípulos y los apóstoles en Jerusalén, quien nos contó, hablando de Cornelio, cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón. Y nuevamente la misma descripción. Todos coinciden en lo mismo. Hay una visión de un ángel. ¿Qué pasaría si nosotros estuviéramos ante un ángel? La Biblia habla de que cuando se ha aparecido un ángel, lo primero que sucede es un miedo, un susto, ¿sí? Por otro lado, hay una confusión. Muchas veces esta confusión apunta a creer que es Dios el que está ahí presente. Pero luego, el mismo ángel muchas veces, por ejemplo, cuando se le apareció al padre de Juan el Bautista y a la madre del mismo, les dijo, no temas, ¿sí? No temas, se tuvo que tranquilizar. Y lo mismo le ocurre a Cornelio, siente un miedo, ¿cierto? La visión tuvo lugar aproximadamente a la hora 9 del día, que coincide con la hora de la oración de la tarde para los judíos. Esto es alrededor de las 3 de la tarde. Es posible que Cornelio estuviera orando en ese momento, al estar identificado con las prácticas y costumbres de los judíos, ¿sí? El término visión se utiliza en el versículo como algo descriptivo de la aparición de un ángel. Este ángel hablaba con él, pero curiosamente le llama por su nombre. Imaginen eso, un ángel y nos llama por nuestro nombre. Es más, cuando
Ananías recibió la visión para ir en busca de Saulo, también le llamó por su nombre. Cuando Jesucristo habla a Saulo, lo llama por su nombre, Saulo, Saulo, ¿sí? Muchas de las cosas que aparecen en la Biblia sorprenden desde ese punto de vista, del conocimiento que se muestra, ¿sí? La presencia del ángel, como les decía, el lugar donde estaba orando, lo llenó de temor, ¿sí? La presencia de este mensajero celestial hizo comprender al centurión que estaba ante un hecho sobrenatural que procedía de Dios, a quien estaba orando. ¿Qué estaría orando Cornelio? ¿Por qué normalmente oramos? Oramos porque damos gracias al Señor, pero también nuestra gran mayoría de oraciones es por una petición. Le pedimos al Señor, ¿sí? ¿Qué estaría en ese momento pidiéndole el centurión Cornelio al Señor? En medio de este miedo, ¿cierto? Él le dice, ¿qué hay, Señor? Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y el ángel le dice, tus oraciones y tus limosnas han subido para la memoria delante de Dios. ¿Qué significa eso en la práctica? ¿Han escuchado eso de que han subido para su memoria? Hay una analogía o un comparativo cuando habla la Biblia de que el suave aroma de tus oraciones, ¿cierto? De tus peticiones han subido al Señor, ¿sí? Han llegado al Señor, es decir, lo que le estaba diciendo el ángel es que lo que él estaba haciendo había tenido respuesta. El ángel respondió a la pregunta de Cornelio diciéndole, sus oraciones de limosna han ascendido en memoria delante de Dios. Quiere decir que no había sido inútil cuánto estaba haciendo, quizás hace cuánto tiempo estaba orando lo mismo. Dios había oído sus oraciones y había tenido en cuenta su piedad a favor de los necesitados, ¿sí? Lo había considerado. La vida de Cornelio probablemente no pasaba desapercibida delante del Señor. El ángel usa una terminología que seguramente Cornelio conocía bien. Muchas veces cuando está esta visión, los términos que se hablan son conocidos porque él los escucha, ¿sí? De la misma manera que el humo del sacrificio presentado de adoración delante de Dios en la antigua alianza, como hemos leído en la Biblia, ¿cierto? Subía a su presencia en el sentido de serle aceptable. Así también las manifestaciones de piedad de Cornelio habían subido a la presencia de Dios. Con todo, es probable que Cornelio orase, pero ¿para qué? Para la salvación. Él conocía por las leyes, conocía por la religión judía que tenía que seguir una ley, y la ley era el único camino para ser salvo, ¿sí? Él estaba pidiendo una guía para llegar a eso probablemente. No sabemos hasta dónde él conocía el ministerio de Jesucristo en la tierra. Recuerden que las noticias eventualmente estaban fluctuando de un lugar a otro y pasaban de una ciudad a otra por la dispersión, por aquellos que escaparon de Jerusalén, ¿sí? Posiblemente tenía noticias de Jesucristo, que incluiría su muerte en la cruz, aunque a lo mejor no tenía detalles de su resurrección. Esta sería la oración que Dios traía a su memoria respondiendo a su petición e indicándole el modo de recibir el Evangelio que anunciaba la salvación de fe por fe en Jesucristo. Luego le dice, dentro de la misma visión, el ángel, envía pues ahora a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Nuevamente, me voy a avanzar otro porque hay un detalle aquí. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. La visión le está dando una descripción muy detallada, ¿sí? Es como para que no se pierda. Si bien el ángel no le dice a Cornelio qué es lo que va a suceder, ni cómo Dios le va a responder a sus oraciones, pero simplemente le dice, tienes que hacer esto. La instrucción no parece tener mucha lógica, pensando en que cerca de Jope está Felipe y Simón, ¿sí? ¿Y por qué tenía que él hacer venir a Simón y por qué no fue él?
¿Y por qué fue a buscar Dios pide que vaya a buscar a Pedro y no a Felipe? Lo que pasa es que eso es el análisis humano, ¿cierto? La lógica humana que yo estoy mirando, que miro en el mapa y que veo por todo lo que he leído, digo, ¿y por qué no lo hace así? Porque Dios en su soberanía necesitaba que Pedro estuviera ahí, ¿sí? Me estoy adelantando y eso es parte de lo que van a ver en el próximo capítulo. Lo voy a dejar ahí en puntos suspensivos. Dios envió un ángel para que instruyera a Cornelio y siendo fiel a su vida militar, Cornelio le obedeció de inmediato. Esa, como les digo, es una lógica humana. Volvamos a la referencia. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario. Probablemente buscar en Jope a una persona de nombre Simón, que además aloja en otro que también se llama Simón y que es curtidor, podría ser a lo mejor complicado, pero con todos esos detalles eventualmente creemos que podemos llegar a él. Curiosamente, en todas las instancias, cuando por ejemplo Ananías se le envía a buscar a Saulo, ¿cierto? Se le dice la referencia de dónde tiene que llegar, ¿sí? Y le dice incluso, busca en esta calle, ¿cierto? En este lugar y vas a encontrar a Saulo orando, ¿sí? Curiosamente, en muchas partes de la Biblia, el Señor guía con una manera muy detallada para el encuentro. Casi podríamos decir que a Cornelio se le dio la dirección postal, ¿sí? A dónde debe dirigirse. No había dificultad alguna para localizarlo, ¿sí? La casa debía estar en la ciudad, fuera de la ciudad, al lado del mar, ¿sí? Era fácil de encontrar. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Envía a un devoto soldado y a 2 de sus criados. Y aquí reafirmamos lo que mencionamos al principio. No solamente Cornelio seguía la tradición judía, sino tenía a su séquito, a aquel grupo que estaba alrededor de él, ya sea familiar o militar, que también lo seguía. Y dentro de ellos había un devoto soldado. La palabra devoto no es al azar, simplemente está diciendo de que era más que un soldado, ¿cierto? Probablemente era los de mayor confianza y probablemente era que adoraba y asistía a la sinagoga, igual que Cornelio. Cuando llegamos a este relato y pensamos lo que está sucediendo, podríamos decir, bueno, pero todavía no se encuentra con Pedro. ¿Dónde podría aquí yo encontrar alguna enseñanza al respecto? ¿Cómo podría yo mirar lo que está sucediendo? ¿Sí? Estamos en una ventana, entre comillas, a algo que sucedió muchos años atrás, siglos. Y estamos viendo a alguien que sigue una religión, ¿sí? Estaba en un medio, los romanos creían en muchos dioses, la cultura alrededor de los griegos también creía en muchos dioses. Sin embargo, había una cultura, la judía, que creía en un solo Dios. Y Cornelio había girado, ¿cierto?, hacia esta cultura. Había seguido sus costumbres, se había interiorizado de la misma. Era devoto, piadoso y seguía las costumbres, ¿sí? Y si nos volvemos hacia acá y pensamos en los temerosos de Dios, en el mundo antiguo, ¿cierto?, como bien decíamos, fueron los donde hubo la mejor, entre comillas, cosecha espiritual, donde estuvieron aquellos que primero se convirtieron. En nuestra actualidad, ¿tenemos temerosos de Dios? Tenemos personas que buscan una respuesta, que siguen distintas religiones, ¿sí? Y buscan eventualmente una salida, buscan un camino a seguir. A veces no lo conocen,
simplemente hacen lo que otros hacen o siguen el consejo que otros le han dado, ¿sí? Cuando Cornelio busca respuestas, no quiere una conferencia ni algo, podríamos decir, impresionante en cuanto al conocimiento. Lo que él buscaba era una respuesta a algo muy puntual, como ser salvo. Y muchas veces nos encontramos en la actualidad con eso mismo. Las personas no buscan una gran historia, no buscan que conozcamos en detalle el mapa, aun cuando es importante para efectos de entender el contexto, ¿sí? Ellos están buscando una salida, una solución, un camino a seguir. Algo muy simple. Aunque el testimonio que leemos, ¿cierto?, da a entender de que Cornelio tenía muchas cualidades, hacía ofrendas, asistía, todos esos elementos que menciona sobre Cornelio Lucas están en un ámbito humano, de obras, de cosas que hacer. Sin embargo, lo que no conocía Cornelio es que la salvación no venía por esas obras, ¿sí? Había algo más, y mucho más simple, entre comillas, que llegaba al resultado que quería, a la salvación. Cuando el ángel le dice que él te dirá qué hacer, ¿sí? Sin duda, esperaría que lo que le enseñara podía aplicarlo a toda su familia. Si él lo entendía, toda su familia lo entendería. Pero lo que nos dice la Escritura y la Biblia no es así, ¿sí? Para que yo pueda ser salvo, no solamente yo y mi familia tenemos que asistir a la iglesia, sino cada uno de nuestras familias tiene que aceptar a Jesucristo como su Salvador. Solo por medio de la fe en Jesucristo, Cornelio sería salvo. Y de la misma manera lo serían también todos los de su casa. Es necesario entender que no se trata de una promesa de salvación, sino lo que se le hizo a Cornelio para ser salvo, que lo serían también todos los de su casa, entendiendo que van a aplicar la misma enseñanza. ¿Cómo podemos aplicar lo que hemos aprendido? Bueno, yo ya le hacía un paralelo respecto de lo religioso que podía parecer Cornelio, ¿sí? Pero sin embargo eso no le daba la condición de ser salvo. Con toda certeza Cornelio era sincero en su obediencia a la ley de Dios, ¿cierto? En sus ayunos, en su generosidad. Era una persona muy buena a juicio de los que lo veían, ¿cierto? En forma paralela, y no sé si por coincidencia también, en un versículo de Lucas, ¿cierto? Jesús sana a un siervo de un centurión. No necesariamente es el mismo centurión. La tentación es grande de decir, es el mismo centurión. No, en la Biblia aparecen varios centuriones participando en la descripción, ¿cierto? Y el centurión reconoce la autoridad de Jesús en ese párrafo, ¿cierto? Se le describe como un modelo de fe. Los ancianos judíos patrocinan de alguna manera esta petición del centurión. Y el centurión le dice, o le dice a Jesucristo, solamente di tú que se cumpla y será justicia, dice el centurión. Y Jesús se asombra de la fe que tiene ese centurión. La fe en creer que solamente con la palabra de Jesucristo se iba a sanar el siervo a esa distancia, ¿sí? Y tenemos un ejemplo nuevamente de obediencia, ¿sí? Y luego volvemos a Cornelio. Cornelio es obediente, pero le faltaba algo y no sabía qué, ¿sí? Muchas personas en la actualidad no conocen el camino, son obedientes a las costumbres religiosas. Asisten a la iglesia, a distintas iglesias, creen en un solo Dios, al igual que nosotros, pero les falta algo, ¿sí? Por falta de conocimiento, puede ser, han sido guiados de una manera a lo mejor errónea, por falta de interés, porque muchas veces, como les decía,
asisten a la iglesia pero por costumbre, no conocen el trasfondo, no entienden más allá de por qué hacerlo, ¿sí? Sin embargo, lo curioso de esto es que, y aquí les voy a dejar dos versículos, uno en Lucas y otro en Jeremías. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Jeremías 29:13 dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Por un lado, el Hijo del Hombre nos ha venido a buscar, está buscándonos, utiliza distintos medios para acercarse a nosotros. Esta misma escuela es un medio. Algunos de nosotros podemos ser instrumentos. Y por otro lado, nosotros oramos al Señor, ¿cierto? Le buscamos, pero lo buscamos de todo corazón, dice el versículo. Es esencial para nosotros como hijos de Dios obedecer la voluntad del Señor que nos pide ir y hacer discípulos, ¿cierto? Y proclamar su palabra. Pero nuevamente el proclamar su palabra no es que hagamos una suerte de enseñanza profunda, con muchos detalles y con mucho conocimiento, no. Es algo muy puntual, es apuntando probablemente a la necesidad que tiene esa persona, que no la conocemos. Muchas veces hablamos con él y no la conocemos. Pero esa pequeña palabra, esa pequeña porción, esa pequeña conversación que nosotros tenemos puede darle a él una señal, ¿sí? Nunca se sabe cuándo un testimonio personal puede ser exactamente lo que alguien ha estado pidiendo en oración y esperando recibir, ¿sí? Muchas veces nos encontramos con familiares, con amigos, quienes por curiosidad nos preguntan dónde estamos. O al revés, muchas veces por conversaciones nos damos cuenta de que están solos, de que están buscando ayuda. Y se nos aprieta el corazón por decir o ayudar o decirle, este es el camino. Y a veces tenemos miedo de cometer errores, pero siempre es bueno conversar del tema y tener fe en que el Señor nos va a usar como instrumento y nos va a poner palabras en nuestra boca. Y lo que digamos, nada de lo que digamos va a ser erróneo. Todo lo contrario, es lo que el Señor quiere que le digamos a esa persona. Y si nuestro oyente nos sigue y cree en el Señor, aleluya, gloria al Señor. Y si no lo hace, pero en otro punto hace que esta conversación lo lleve a interesarse por la Escritura, gloria al Señor, ¿sí? Tenemos que perseverar y no bajar la guardia muchas veces cuando creemos que es nuestra responsabilidad llegar hasta el final del proceso de conversión. No necesariamente. Nosotros somos una parte de un gran cuerpo, y cada cuerpo tiene distintas funciones, ¿cierto?, dentro de su ámbito, y por lo tanto podemos lograr lo mismo, ¿sí? Los invito entonces a meditar un poco en este tema, en lo que quiere Dios de Cornelio, porque no ha terminado todavía la lección, va a continuar en los próximos domingos. La pregunta es, ¿cómo Cornelio va a ser cambiado? ¿Qué función va a tener Pedro en esa conversión? ¿Cómo va a ser el encuentro en Jope? Muchas cosas por dilucidar. ¿Alguna pregunta? ¿Consulta? ¿Sin preguntas? ¿Sin consultas? ¿Miguel? ¿Podrías tal vez explicar por qué era importante que... ¿Aló, aló? ¿Se escucha? Debería. ¿Aló, aló? Espera. Igual hablo fuerte. Sí, yo te escucho. Es para la... ¿Ahí se escucha? Sí. Exacto. Sí. ¿Podrías explicar o tal vez volver a mencionar
¿Por qué era importante que Cornelio fuera un centurión? ¿O qué es un centurión exactamente? ¿Qué lo distingue de un soldado romano normal? Perfecto. Cornelio, dentro de una organización militar, ¿cierto? Hay una compañía, un gran número de soldados, ¿sí? Los cuales se mueven de acuerdo a distintas órdenes, pero en general para facilitar la organización se subdivide en distintas partes, ¿sí? Cuando hablamos siempre hemos escuchado o oído de un pelotón, de un regimiento, de un comando. Cada una de esas son partes que se dividen para efectos de hacerla funcionar. En el caso de los romanos, estaba una compañía italiana que a su vez estaba compuesta por 10 grupos, en este caso no me recuerdo el nombre, que eran alrededor de 80 personas, 80 soldados, y eso era una centuria, ¿sí? Cada centurión estaba a cargo de 80 soldados y 10 de esos grupos conformaban la compañía italiana. Entendemos de que así como ocurre en cualquier organización, en cualquier empresa, en nuestra misma iglesia, cuando estamos relacionados con ese número de personas, empezamos no solamente a trabajar juntos, sino compartimos juntos. Y eso es un poco lo que le sucedía al centurión, ¿cierto? Compartía con todos ellos, muchas veces como un tema casi familiar, y tenía la cercanía, y probablemente también compartían las creencias religiosas y dónde asistían o en qué lugar se reunían. No sé si eso responde. Ítalo. Ahí sí, ahora sí. Bueno, en buena parte ha mencionado algo, hermano, pero redundar un poquito en esto de la obediencia, que fue muy específica, ¿verdad? De ir y hacer tal o cual cosa. Y muchas veces, como llevándolo a la práctica, decimos, ¿cuál será la voluntad del Señor? ¿Qué quiere el Señor que yo haga? Y resulta que la Biblia es súper específica. Dice claramente qué hacer y qué no hacer. Y entonces, bueno, hay una enseñanza de hacer lo que el Señor dice. Y no es solo buscar así como en la nada, ¿qué querrá el Señor de mí? Otra idea es esto de tener un siervo piadoso, y él tenía un montón de gente a su cargo. Como decías tú, 70, 80 personas, pero él tenía, como decía, también un séquito, los más cercanos. Lo más probable es que esas personas hayan conocido del Señor o de Dios o del judaísmo a través de él. Entonces también una enseñanza para nosotros, nos rodeamos de mucha gente, de muchos familiares, amigos, compañeros de trabajo, de estudio, pero siempre está la posibilidad de tener alguien en específico o 2 o 3 en específico por los cuales, una, orar, 2, hablar con ellos y no solamente de la palabra del Señor, sino que tener una cercanía de vida, ¿ya? Que tiene que ver con el testimonio. Y esas personas van a estar con uno muy cerca cuando algo pase. ¿Por qué? Porque el testimonio habla mucho. Y ahí viene el tema de poder predicar el Evangelio. Y lo otro que tiene que ver con esto de que él oraba, ¿cierto? Y como decía, 3 veces al día, tal vez más, o no, o tal vez una en el día, porque no es un tema religioso, es un tema espiritual. El tema es que él a esa hora lo encontraron tal vez orando, ¿verdad? Y tiene que ver con la espiritualidad, no con la religiosidad. Entonces no tiene nada que ver que los hermanos, por ejemplo, en la iglesia, sepan de mi espiritualidad o de mi religiosidad. Vengo siempre, asisto a todas las otras reuniones, no sé, pues 10, estoy haciendo una clase específica. No, tiene que ver con la espiritualidad. Y también otro aspecto que es relevante en este asunto, en este pasaje, es el amor práctico. Él no solamente oraba por sus cercanos o sus amigos o su familia, sino que él era dadivoso. Entonces practicaba el amor, daba. Y eso tiene que ver con nosotros también, que no solo podemos decirle a un amigo o a un hermano en la iglesia, oye, voy a estar orando por ti, sino que hacerme parte de su problema, ya sea cercanía para animarlo, ya sea económica para ayudarlo, asistirlo en alguna manera. Eso, hermano. Así es.
Pastor Omar. Aló. Gracias por la explicación de esta vida de Cornelio. Creo que, como han comentado también los hermanos, es interesante ver la obra del Señor en alguien que está por creer en Él, definámoslo así. Ujú. Uno lee otros textos, por ejemplo, en Juan capítulo 2, al final de una predicación de Jesús, y dice que muchos creyeron en Él, pero el Señor mismo no se confiaba de ellos porque sabía lo que había en sus corazones. Es decir, parecían religiosos, y estamos hablando de judíos, pero la verdad no creyeron en Él. Y seguidamente, pero se encuentra con Nicodemo. Y empezamos en el capítulo 3 de Juan, que presenta exactamente lo contrario. Y vemos entonces cómo el Señor, en el caso de Nicodemo, para ir a este texto, pero ahora, viendo el caso de Cornelio, nunca deja solo a aquellos a quien Él va a salvar. Y va a enviar la persona adecuada con el mensaje de Él, de la salvación. Y eso realmente es un consuelo en un sentido, y también una especie de alabanza que podemos tener siempre al Señor, que nunca nos deja solos pensando en esto, en que aquel que va a ser salvo va a ser salvo. El Señor nunca lo va a dejar solo. El Señor siempre lo va a traer a Él, como Él mismo dice allá en Juan 17. Así que gracias por este pasaje que nos recuerda estas historias. Amén, amén. Destacar lo que han mencionado. Somos instrumentos del Señor, ¿sí? En nuestro ámbito familiar, de trabajo, incluso con aquellos con que no interactuamos ni trabajamos. Somos instrumentos del Señor. Y tenemos que seguir la voluntad del Señor, no nuestra voluntad. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta. Pensamos que nuestra forma de hacer las cosas, lo que nosotros queremos, el resultado que queremos lograr, es el que va a primar. Pero luego, en perspectiva y mirando hacia atrás, nos damos cuenta de que es el Señor el que obra en cada una de estas instancias, ¿sí? Y obviamente, como les decía, lo que vamos a ver el próximo domingo, vamos a darnos cuenta de cómo el Señor obra en Cornelio y cómo hace el paralelo eventualmente con todos los otros prosélitos y a todos aquellos que están alrededor. Bien, vamos a terminar con una oración. Vamos a recibir a los alumnos. ¿Cómo estuvo la clase? Bien. Los más contentos son los... ¿Quiénes son los más contentos? ¿Los juveniles? Perfecto. O los pequeños. Los con trayectoria, claro. Oye, es súper entretenido que a uno le den dibujitos y cosas para pintar, ¿cierto? Me voy a ir a esas clases también, ¿no? Bueno, oramos entonces para que lo que hayamos aprendido hoy día podamos aplicarlo. Amado Señor, te damos las gracias por esta porción de tu palabra, Señor, que hemos podido leer y escudriñar, Señor. Te damos gracias, Señor, por lo que hemos aprendido acerca de los gentiles, Señor, y cómo eso ese traslado se aplica eventualmente en nuestra historia, en nuestra vida actual, Señor. Te pedimos, Señor, que tú obres con nosotros, Señor. Somos aquí materia dispuesta, Señor, como instrumentos para tu edificación, Señor. Somos instrumentos para llevar tu palabra, Señor, a otro que la necesite. Tú sabes muy bien las necesidades, así como nuestras debilidades, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder mejorar en el tiempo, a poder crecer, ¿cierto? Como cristianos, Señor, tanto entregando tu palabra como aprendiendo de ella, Señor. Ayúdanos, Señor, a dedicar un tiempo a la oración, al aprendizaje, y que pueda ser aplicado en tu obra, Señor, y para tu gloria. Te damos las gracias y dejamos todo esto en tus manos, estas peticiones, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.